Los vectores de soporte también, al igual que los árboles de decisión, se utilizan tanto en regresión como en un contexto de clasificación. Aquí vamos a ver cómo funcionan para un problema de regresión, cómo es que aprenden ellos para determinar un valor continuo, ¿sí? En problemas de regresión. Se conocen como máquinas de vector de soporte o SVM por sus siglas en inglés. Funciona muy bien para datos lineales como no lineales, al igual que el árbol de decisión. Sí, son más versátiles que la regresión lineal, aunque la regresión lineal es una de las más utilizadas en problemas de regresión. ¿Cómo funciona? Bueno, este algoritmo lo que hace es buscar la curva o hiperplano que modele la tendencia de los datos. Ya lo vamos a ver gráficamente para que lo entendamos mejor. Entonces modela la tendencia de los datos de entrenamiento y según ella predecir cualquier dato en el futuro. Esta curva viene acompañada por un rango que se llama máximo margen, tanto del lado positivo como en el negativo, el cual tiene el mismo comportamiento o forma de la curva. ¿Sí? Ya vamos a ver esto porque aquí también pareciera que hablará en otro idioma. Entonces gráficamente es esto, ¿sí? Entonces aquí tengo este conjunto de datos, ¿sí? En este conjunto de datos, como podemos observar, son datos lineales, o sea, tienen una relación lineal, pero este algoritmo soporta también datos que no tienen una relación lineal. Ya vamos a ver cómo se manejan, pero para explicarlo, ¿sí? Es mejor tener este ejemplo donde los datos tienen una relación lineal. Entonces, lo primero que hace los vectores de soporte es obtener un hiperplano que mejor represente el comportamiento de los datos. Como el ejemplo que estamos viendo aquí, en este ejemplo los datos son lineales, entonces este hiperplano que mejor representa los datos, pues simplemente es una línea recta, al igual que en la regresión lineal, ¿no? Eso se representaba por una línea recta. ¿Listo? Pero cuando se trabaja con datos no lineales que no tienen esta forma, el hiperplano es mucho más complicado a este. Puede ser una espiral, puede ser una onda, ¿sí? Pero aquí es una línea recta, ¿sí? En la dirección hacia donde se van dirigiendo los datos. Y por lo tanto, en este caso, en este ejemplo, la fórmula de este hiperplano será la misma que la de una línea recta, ¿sí? El siguiente paso de que hace el algoritmo es que construye unas bandas paralelas al hiperplano. Entonces esas bandas son estas, la que está en rojo y la que está en verde. Entonces pone, sí, lo rodea de dos bandas paralelas. Y esas bandas tienen que cubrir la mayor cantidad de datos, ¿sí? No todos, porque si fueran todos, pues me da una cosa gigante, no. Tiene que ser un poquito estrecha, pero cubrir la mayor cantidad de datos. ¿Lista? A esas bandas se les conoce como vectores de soporte, de ahí el nombre del algoritmo. Entonces, este es un vector de soporte, este es el otro vector de soporte. Aquí está el nombre. Estos son vectores de soporte, están de manera paralela al hiperplano, que es este naranja, que es el que me representa el comportamiento de los datos. ¿Sí? Ahora bien, entonces como podemos observar, las bandas en este ejemplo no cubren todos los datos, ¿sí? Aquí vemos este dato de acá, los voy a resaltar. Este dato de aquí hay otro que quedó por fuera y aquí hay otro que quedó por fuera de la banda, ¿vale? Entonces, estos puntos todavía están fuera de esa banda que me determina un máximo margen, ¿sí? Esto es un máximo margen. Estos datos serían los errores, ¿sí? Me representan los errores y se deben considerar para la creación de la fórmula del algoritmo. Él internamente crea una fórmula y estos valores que quedan por fuera de la banda los considera para crear su fórmula también, porque él tiene que también internamente determinar cuál es su medida de error, como todos los otros algoritmos de regresión. Acá lo que se calcula es la distancia entre las bandas
y el punto, ¿sí? Y a esta distancia se le llama épsilon. Y ese épsilon es el que utiliza el algoritmo de vector de soporte para crear para tenerlos en cuenta para su fórmula. ¿Listo? Los epsilon. Y hay varios, no solamente es uno. Este es un epsilon 1, epsilon 2 y epsilon 3, todos con valores diferentes y los incorpora dentro de su fórmula también para determinar su medida de error. Entonces esos epsilon son las variables que finalmente controlan el error cometido por la, la función de regresión que utiliza los vectores de soporte para determinar un valor. Por otra parte, para los datos no lineales, el procedimiento es exactamente igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es un comportamiento no lineal, ¿sí? Esto no lo podemos determinar, no podemos determinar que el comportamiento sea de una línea recta, sino que es diferente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, la diferencia es que con estos datos que no tienen un comportamiento lineal, se utiliza algo que en el algoritmo lo denominaron kernel. Y ese kernel lo que hace es convertirme esta curva o lo que haya aquí, una espiral o lo que sea, me convierte esto a una línea recta. Y ya con la línea recta ya hace todo lo que les acabé de decir. ¿Listo? Entonces esto aplica una función que se llama una función kernel, lo convierte en lineal y ya crea su fórmula de acuerdo a esto que explique acá. Entonces se me convierte en un problema de datos lineales. ¿Listo? Aquí también se deben satisfacer algunos criterios. Los datos deben satisfacer unos criterios. Primero, que deben estar limpios, importantísimo, al igual que en los árboles perdón, que la regresión lineal. Por lo que se deben preprocesar. Entonces, por eso yo les insistía tanto eh, en que la limpieza de los datos y el entendimiento de los datos era tal vez la etapa más importante, porque a partir de eso es que los algoritmos van a aprender correctamente de los datos que nosotros le vamos a entregar, ¿sí? Y no es adecuado para conjuntos de datos grandes porque el tiempo de entrenamiento puede ser muy alto. ¿Sí? Eso es un algoritmo más complejo que estos dos de acá, por lo tanto se va a demorar más en entrenarse. Entonces, si tienen un conjunto de datos muy grande, deben tener paciencia para que él entrene o dividir bien su conjunto de datos y el conjunto de datos de entrenamiento no dejarlo tan grande.